Hola, buenos días. Esta es una nueva capacitación del ciclo de proyectos federales que se realiza en el marco del accionar de la Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Y el tema que hoy vamos a abordar es historicidad e identidad en tiempos de constitución psíquica. Este tema estará a cargo de las profesionales de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, la doctora Clara Scheitman, la licenciada Sandra Casabianca y la licenciada Alicia Dubkin, todas especializadas en primera infancia y niñez. Les pido disculpas por el retraso y ya las dejo con la actividad. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Mónica, por la presentación y por volver a invitarnos a participar de esta tan importante actividad. Nuestra línea de trabajo hoy va a ser historicidad en tiempos de constitución psíquica. La idea va a ser desplegar facilitaciones y obstrucciones en el desarrollo y la constitución subjetiva, ver el tema de la historicidad y la identidad y el aprendizaje, y lo epocal en la parentalidad y en la relación adulto-niño. Todos estos temas tienen que ver con muchos años de investigación, en proyectos de investigación UBACIT, en programas de extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, donde venimos trabajando hace mucho y queremos compartir estas reflexiones a partir de estos años de estudio. La idea es que para el trabajo final, la consigna para el trabajo final ya se las damos para que puedan ir viendo a partir de los temas que van surgiendo, si hay alguna pregunta o algún comentario para la reflexión. E invitamos mucho a que haya preguntas a través del streaming que Mónica va a ir recibiendo y nosotros vamos a ir recepcionando para hacer más dinámico este intercambio y estar un poco con ustedes, aunque no los veamos en persona. La consigna va a ser relacionar los ejes planteados en la capacitación con la experiencia áulica y la función del docente. Mucho de nuestro trabajo va a ser la relación adulto-niño, que es algo que vamos a ir trabajando desde los distintos ejes, y qué soportes necesitaría la función docente para poder hacer estas tareas, porque sabemos que son muy complejas, que los niños vienen con muchas dificultades y entonces el lugar del adulto que está allí para poder sostener también necesita ser sostenido y entonces pensar cuáles serían los profesionales que podrían soportar esta función docente. Bueno, los dejo primero con Sandra Casabianca, que va a iniciar. Bueno, buenos días a todos. Vamos a hablar un poquito de historia e identidad. Historia e identidad son dos categorías inmensas en lo que atañe a la constitución del psiquismo humano. Involucran la idea de procesos de construcción que se dan en un transcurrir, es decir, que requieren de tiempo, así como una puesta en marcha de complejos mecanismos de producción de subjetividad. La infancia, justamente, es el momento inaugural en el que, en un vertiginoso proceso de desarrollo y de constitución psíquica, arranca nuestra humanización. Es un momento en el que se funda la posibilidad de hacer historia y de tener conciencia de sí, de ir definiendo el conjunto de rasgos propios que van a constituir nuestra identidad. Voy a citar a la psicoanalista Silvia Bleichmar, que nos aporta una definición de la infancia y que nos permite articular estas ideas de historia, identidad y estos momentos inaugurales, ¿no?, en la infancia. Dice, la infancia es el tiempo de instauración de la sexualidad humana y de la constitución de los grandes movimientos que organizan sus destinos en el interior de un aparato psíquico. Este aparato está abierto a nuevas resignificaciones, es decir, a cambios, y está en vías de transformación hacia nuevos niveles de complejización psíquica. Acá destacamos la categoría de tiempo en el que acontecen estos movimientos en el interior del psiquismo. Es un psiquismo en proceso y está definido por momentos de reconstitución y recomposición estructural, y como decimos, abierto a transformaciones permanentes. Este recorrido tiene una impronta profundamente dinámica. Se despliega no solo al interior del psiquismo, sino también se juega en la interacción con aquellos otros que están encargados de los cuidados y la educación. Los aspectos relacionales
permiten entender la identidad como una construcción simbólica que se va dando en este intercambio con los referentes significativos, es decir, los adultos a cargo, los cuidadores. A su vez, y para agregar complejidad al asunto, el sujeto que resulta de este proceso es también un producto histórico-social. Su identidad es el efecto de los modos históricos, políticos, sociales y culturales del momento que transitamos. De manera que el armado de una historia es una trama que se teje con elementos de lo personal, lo grupal y lo social. Tal como hemos postulado en el anterior seminario que hicimos en esta institución, destacamos el modelo multifactorial de producción de subjetividad, es decir, que tiene lo intrasubjetivo en cuenta, el psiquismo individual, lo intersubjetivo, el paradigma relacional, y lo transsubjetivo, el contexto social, histórico, cultural. De esta manera, y partiendo, insistimos, del estudio de la intersubjetividad, en los primeros tiempos de vida plantearemos la construcción de recursos emocionales y simbólicos en el desarrollo con la construcción de la identidad, la asunción de una identidad de género, el establecimiento de vínculos y la apertura al conocimiento. Revisaremos los cambios en los modos de crianza y en los estereotipos de masculinidad y femineidad. Llegar a ser alguien para alguien comporta desde el inicio de la vida estados interactivos, encuentros y desencuentros que colocarán al infans en estado de existencia. Portar esta existencia implica un permanente trabajo de registro y escritura de la propia historia, que permitirá al niño en desarrollo tener una ubicación en la línea del tiempo y en el mapa de la generación. Hablamos entonces de lo que Piera Olañé llama construcción de un proyecto identificatorio. Es cierto que el niño es antecedido por padres con historia y en un inicio está condicionado por el entorno en el cual nació. Sin embargo, el psiquismo, con su red de representaciones y afectos, tiene la posibilidad de reensamblarse, es decir, es dinámico, como habíamos dicho, y permite que el propio sujeto sea capaz de abrir un nuevo orden de significación, es decir, subvertir la historia que fue escrita por otros. La historia es una herencia que recibimos, y adueñarnos de ella nos abre a un orden de libertad posible. Tomar la posta, construir la historia, la propia, la de cada quien, es ese mayúsculo acto de creación en el que un sujeto humano baraja y da de nuevo. Reordena los sucesos de su vida, las marcas que lo han vivificado y también las que lo han mortificado, es decir, las traumáticas. ¿Y qué hace? Se apropia de estas marcas. Obtiene así una vivencia de continuidad existencial que le aporta una unificación posible y que es solidaria de la adquisición de una identidad. Por el contrario, cuando el acceso a la investigación histórica está imposibilitado, por ejemplo, cuando una persona desconoce su origen o cuando hay un secreto, los secretos familiares, que clausuran el saber acerca de una verdad que el sujeto necesita conocer, entonces ahí se generan las condiciones para la creación de patología. Ustedes como docentes seguramente, ¿no?, han sido testigos de situaciones familiares que seguramente llegan a las aulas y que muchas veces se ven confrontados, a ver qué hacer con esto, ¿no? El proceso de socialización no es la mera incorporación de pautas, valores y elementos externos, sino que el psiquismo y la sociedad se entraman permanentemente y de manera inseparable. Esto nos conduce a preguntarnos por los rasgos de la sociedad en que nos toca vivir hoy, ¿no?, y su imbricación con la subjetividad, para adentrarnos después más específicamente en la manera particular en que este contexto afecta a la infancia.
La contemporaneidad ha cambiado las condiciones. Pensadores que, bueno, se dedican al estudio de estas cuestiones teorizan sobre estos signos de época y hablan de era del vacío, Lipovetsky, sociedad líquida, Bauman, y desafiliación del sujeto como lo que desarrolla Robert Castell. Distintas formas son estas de nombrar a una sociedad en la que la vivencia de tiempo y de espacio ha mutado. Procesos de globalización, crisis políticas, económicas y sociales, migraciones, avances tecnológicos y científicos insospechados hasta hace poco tiempo, además la transformación y aparición de nuevas herramientas de comunicación, le han aportado a nuestra actualidad una vertiginosidad que es un sello de nuestra época. Obsérvenlo en las palabras de un niño de 10 años que con actitud reflexiva nos dice: ¿sabes? Yo creo que el tiempo no existe. Lo del pasado, dice, ya no está. El futuro todavía nunca vino, nunca fue. Y el presente, en el mismo momento en que pasa, deja de existir. Acá, sin duda, este agudo filósofo es muy asertivo a la hora de plantear la vivencia actual de un tiempo que es evanescente, que está en fuga y que lo plantea casi como inexistente. Quien también en nuestro presente no está afectado por rasgos como la simultaneidad, la rapidez, la volatilidad de la experiencia, la aceleración del tiempo, como decíamos, la exigencia de productividad bajo amenaza de exclusión, la exhibición de espacios de intimidad, el consumo compulsivo, el individualismo y su contracara, la soledad. Todos estos son signos de una cultura en que las infancias actuales deben constituirse. ¿Y cómo explicar esa acuciante vivencia cotidiana que en general todos tenemos y que escuchamos a menudo respecto de un tiempo que aceleró su marcha y que se nos escapa, como decíamos en el ejemplo anterior? Fíjense lo que dice un joven de 20 años. Desde que nací hasta ahora fue una sucesión tan rápida de hechos que me cuesta hacer historia. Me pongo a pensar en mi historia y lo que pienso queda como viejo. Es como correr detrás del tiempo y nunca alcanzarlo. Subrayamos acá lo que él mismo vivencia como una dificultad respecto de la posibilidad de hacer historia. Son tiempos que dificultan la reflexión para justamente repensarse. Escuchemos ahora las palabras, vamos a pasar al siguiente power. Hemos nombrado una característica notable de las formas sociales contemporáneas y de sus intercambios, y que es que han adquirido la propiedad de ser volátiles. Se manifiestan altamente cambiables e inestables. Esto debilita la noción de compromiso social. Este quiebre en la vincularidad colectiva afecta a los sujetos en el punto en el que la falta de continuidad y de sostén también, ¿no?, produce fenómenos de desinvestimiento, se dice, que fragilizan las identidades. Todo empuja hacia un cambio constante y el psiquismo se ve obligado a recomponerse una y otra vez, sin descanso. El imperativo de consumir ya también menoscaba la dimensión creadora propia del sujeto humano. En realidad, el que manda es un mercado que indica al ciudadano qué y cómo gozar. Es decir, que el placer ya no es una invención personal, sino que viene preformado en una sobreoferta de objetos de consumo que intercepta el circuito deseante y el despliegue sublimatorio, es decir, la posibilidad de, producir, justamente de producir, pero de producir elementos humanos, ¿no?, que tienen que ver con esto, con la creatividad, no la producción del mercado de consumo en serie. La marcha del ciclo justamente viene profundizando estas transformaciones que promueven la emergencia de identidades fragmentarias, transterritoriales y multilingüísticas, mejor. Las incertidumbres, lo efímero de los contactos, la sobreexcitación, la descarga pulsional
perentoria, todas ellas son condiciones en las que el psiquismo es hackeado por una hiperproducción de estímulos que, en frenético desfile, se ofrecen a la percepción en un estado de cambio permanente. Y resalto la expresión cambio permanente. Eso es un oxímoron, ¿no? Expresa una paradoja y justamente expresa la situación paradojal que afronta la subjetividad actual. En relación con esto, Pierre Aulagnier sostiene que la construcción de un proyecto identificatorio, que ya habíamos nombrado, requiere, para sostenerse, de dos principios coexistentes, el de cambio, pero también el de permanencia. Hay cosas que deben permanecer. Cuando la red de significaciones que sostiene la existencia varía constantemente, e incluso, y acá vuelvo a citar a Bleichmar, se rompe esa red de significaciones, se fragmenta, hace entrar en naufragio al conjunto del aparato psíquico y obliga a defensas extremas o conlleva desestructuraciones y restituciones que ya no retornan más a su forma originaria. La investigadora en temas de comunicación social, Vanina Papalini, postula que la actualidad deja al descubierto justamente esta subjetividad frágil y en crisis, en consonancia con la tesis del individualismo contemporáneo que enfatiza la desafiliación, que habíamos mencionado, y la disolución de lazos sociales. La prevalencia de discursos que exaltan la autonomía personal en escenarios inestables y variables pone en aprieto a un sujeto que debe arreglarse solo, resalto solo, para obtener un lugar en la sociedad. Encontramos que bajo la tiranía del mayor rendimiento a mayor velocidad, perdón, no es posible concebir un tiempo que no sea para producir. Tiempo es dinero, es la consigna. No hay tolerancia, entonces, para tiempos de reflexión, de espera, de duda. El sistema compele al individuo a responder sin tiempo para que la reflexión pueda anteceder a la acción. Reducida entonces la capacidad crítica y el tiempo disponible para la elaboración de las tensiones, se ve facilitada la producción de patologías que el filósofo italiano Franco Berardi llamó patologías del just do it, trastornos de atención, ataques de pánico, adicciones, trastornos de ansiedad, y en los niños, ustedes como docentes también habrán seguramente tenido contacto con trastornos atencionales, con trastornos de conducta, con hiperactividad. Esto lo deben observar día a día. Volvamos a centrar el eje en la manera en que modos históricos sociales generan prescripciones y pautas culturales que inciden en la construcción de la identidad infantil. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles son las condiciones que deben permanecer constantes, los aportes que no deberían faltar desde el mundo adulto para que los procesos de formación de la identidad infantil puedan darse adecuadamente? Venimos invocando la continuidad como un concepto, un plafón de continuidad, de acompañamiento y de sostén desde los adultos cuidadores es fundamental. Esto debe proveerse, por un lado, a nivel simbólico, a través de la transmisión de las pautas de la cultura, de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y por otro, a nivel real, es decir, un estar ahí, en presencia, en un cuerpo a cuerpo que permita una captación sensible de la cuestión de la infancia. Y justamente al estar dirigiéndonos a docentes, sabemos que ustedes conocen perfectamente que la cotidianidad genera experiencias muy intensas, quizás a veces muy crudas, porque la escuela replica lo que sucede en la sociedad. Por eso, enfatizamos que el intercambio entre educadores y niños hay que plantearlo como un espacio potencial creador, generador de nuevas respuestas, de innovación. Destacamos el valor de la presencia sostenida del docente, que en su perseverancia promueve la subjetivación de un niño. Ahora vamos a adentrarnos un poquito brevemente en
un capítulo importante que es justamente el impacto de las tecnologías en nuestra vida cotidiana y en los niños, ¿no? Las preocupaciones, intereses, producciones, elecciones, dificultades de nuestros niños en las distintas etapas de su desarrollo tienen el influjo del clima epocal que venimos describiendo. Desde edades cada vez más tempranas son destinatarios de una oferta de consumo mercantil que modela sus gustos, valores y prácticas, y que esto además incide en la construcción de sus identidades. Y aquí, bueno, justamente abrimos esa consideración, ¿no?, respecto del altísimo impacto de las tecnologías informáticas y de las comunicaciones en la vida de los niños. Estos nativos digitales no conciben la vida predispositivos. Para ellos las pantallas son hoy su principal escenario de juego y de intercambio. Y aquí me gustaría, si podemos poner un video de una publicidad que se dio hace poco tiempo, que nos muestra justamente esto, ¿no? Cómo un niño se relaciona con la tecnología. Cuando vos eras chico, ¿el abuelo te prestaba el celular? No, en esa época no había. ¿En serio? ¿Y pedían delivery? No, había que ir a buscar la comida. Pa, ¿a mamá la conociste por chat? No, hijo, no existía el chat. En un boliche. ¿Y cuáles eran tus galletitas preferidas? ¿Adivina? Bien claro el video, ¿no? Respecto de cómo sienten los niños la tecnología incorporada a sus vidas. Computadoras, celulares, tabletas, todos dispositivos con los que permanentemente juegan en línea, se relacionan con pares, estudian, investigan, chatean, pero también con los que podrían llegar a aislarse, a pasivizarse, a exponerse a riesgos. Estas son herramientas que pueden facilitar y o también dificultar procesos de desarrollo. Entonces, insistimos con la pregunta, ¿de qué manera la omnipresencia de estos dispositivos promueven o dificultan los desarrollos en la edad temprana? Sin duda, el tipo de actividades que desarrolla un niño, el juego motriz, la lectura, las actividades plásticas, incluso las pantallas digitales, generará conexiones cerebrales diferentes. Dibujar con lápiz no es lo mismo que dibujar sobre una pantalla. Armar una jugada con compañeros de equipo en una canchita no encenderá las mismas zonas de la corteza cerebral que jugar el FIFA en línea, el juego de fútbol. Los avances de la neurociencia y el conocimiento de los sesgos cognitivos permiten que los videos y juegos que fascinan a niños y adolescentes sean diseñados para generar dependencia y así cumplen entonces la eficacia del mercado de consumo. El tecnólogo Santiago Bilinkis nos dice en su último libro acerca del popular juego tan jugado por los chicos de Fortnite. Este juego perfeccionó las técnicas adictivas de sus antecesores, y agregó un manejo cuidadoso de la química cerebral, combinando la excitación de la adrenalina, sostenida por la tensión del peligro de muerte que se da en el juego, con abundantes dosis de dopamina, que es el neurotransmisor que se asocia a la recompensa y a la motivación. O sea, esto está diseñado para generar dependencia y para manipular la cabecita de los chicos para que, quieran seguir encendidos en línea. La hiperestimulación que generan estas formas de entretenimiento a través de pantallas es tan potente que opaca otras actividades y consume toda la atención de los destinatarios. Atención que se retira de otros intereses. Entonces, pese a la dificultad que esto comporta, padres y educadores no deberían cejar en el intento de diversificar la oferta de estímulos, presentarle nuevas y nuevas alternativas, nuevos intereses, nuevos estímulos, permanentemente, aunque no es fácil, porque es muy fuerte la atracción que las tecnologías ejercen sobre ellos.
Distintas sociedades de pediatría, como la Asociación Americana de Pediatría o a nivel local nosotros tenemos la Sociedad Argentina de Pediatría, coinciden en desaconsejar el uso de pantallas para los menores de 2 años, directamente. A partir de los 2 años hasta los 5, sugieren utilizarlas de manera gradual, 1 hora por día. Y de los 5 en adelante quedaría ya a criterio de los padres, con la supervisión de los padres. No se trata entonces de demonizar la tecnología, cuyo avance es inexorable y además es fantástico, porque nos permite un montón de cosas. Pero sí estamos en pleno debate respecto de la incidencia del uso de estos aparatos en nuestros niños y jóvenes, ¿no? Y no disponemos aún de un conocimiento científico cabal en relación a sus efectos, sobre todo a largo plazo. Lo que sí sabemos con rigurosidad es que en los primeros años de la vida, en un delicado equilibrio móvil, se van constituyendo mecanismos estructurantes de la subjetividad. Se va armando un sujeto. También sabemos que la historia está siendo escrita en ese momento. También sabemos que la identidad se está consolidando. Y fundamentalmente sabemos que en todo ese proceso la presencia y el sostén de los adultos a cargo les proveerán en esa interacción la capacidad de, nada menos, que autorregularse afectivamente, aprender a lidiar con la frustración, ir reconociendo sus emociones, aprender a estar consigo mismos, maniobrar su impulsividad y, en definitiva, ubicar su peculiar modo de estar en el mundo. Esto es subjetivarse. Cualquiera sea el soporte circunstancial que un niño utilice para acceder a la inteligencia de las cosas del mundo, un dispositivo electrónico, un relato, un juego de encastre o una pelota, lo que sea, si hay un contexto facilitador y adultos a cargo que intervengan oportunamente, se desplegará lo más propio de la condición humana, a saber, la incansable búsqueda de sentido. Esto es lo que estamos haciendo permanentemente desde el minuto cero. Y para concluir, cito nuevamente a Silvia Bleichmar respecto de esto, que nos dice: aun cuando conectemos a un niño o a un joven a miles de canales simultáneos de información, lo esencial es que seguirá guiando su búsqueda por preocupaciones singulares, que no son reductibles a la información obtenida, y que va a procesar esta información bajo los modos particulares que su subjetividad le imponga. Es decir, somos sujetos y tenemos acá una máquina para procesar la información que el mundo nos otorga. Y eso es una producción que tiene que ver con la creación, con lo más peculiar de cada uno. Y esto es lo que hay que facilitar desde el minuto cero, como decía, ¿no? A partir del nacimiento. Bueno, ahora dejo a mi compañera Alicia Dubkin para que dé su presentación. ¿Quieres cambiar? No. Ali, ¿quieres venir acá? No sé si... Sí, así tenés la computadora. Bueno, ahora va el buen día a todos y a todas. Ahora vamos a comenzar con otro power para que lo podamos seguir. No, arriba, primero. Ahí está, perfecto. Bueno, buen día a todos y a todas. En esta parte vamos a ir retomando algunas de las cuestiones que ya fuimos presentando y las vamos a ir entramando de alguna otra manera.
Como ven, primero estamos retomando la cuestión de importancia de los vínculos intersubjetivos, la incidencia del medio ambiente que inciden en la constitución de un niño y del niño en su subjetividad. Eso nos abre el camino para considerar en el niño el enriquecimiento simbólico, la construcción de su identidad, la constitución y el reconocimiento de su historicidad y los vínculos de confianza. También vamos a retomar que las cuestiones de desamparo, de privación, realidad frustrante, nos abren lamentablemente la situación a considerar la vulnerabilidad en niños y los niños en situación de vulnerabilidad. Pero ahora vamos a empezar a considerar la cuestión de la identidad. Las consideraciones de lo relacional del desarrollo humano ponen de relieve esta intersubjetividad como fuente y trama básica de la subjetividad intrapsíquica. Por otra parte, como ya dijimos, las investigaciones actuales muestran al cerebro como operando de forma plástica y con fuerte aporte de las experiencias y vivencias. Entonces llegamos a la consideración de la identidad. ¿Sí? Y acá vemos que la identidad viene de identitas. La identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás. Por ejemplo, el mate forma parte de la identidad rioplatense. Una persona tiene derecho a conocer su pasado para defender su identidad. La identidad también es la conciencia que una persona tiene misma y que la convierte en alguien distinto a los demás. Aunque muchos de los rasgos que forman la identidad son hereditarios o innatos, como dijimos, el entorno ejerce una gran influencia en la conformación de la especificidad de cada uno de los sujetos. Por esta razón, tienen validez las expresiones tales como estoy buscando mi propia identidad. Esta identidad personal alude en primera instancia al nombre y al apellido que cada persona en general recibió. De esta manera, una persona puede ser diferenciada de otra. Con la tecnología y las investigaciones y el importante incremento en la población a nivel mundial, se han implementado nuevos elementos que permiten diferenciar a una persona de otra, como hace ya mucho tiempo las huellas digitales y hace menos tiempo el ADN. Entonces, también podemos considerar la identidad personal, que puede referirse a cuestiones un poco más vinculadas con lo cultural, como lo son la profesión, como lo son la profesión, las habilidades, los pueblos, la etnia, las religiones, la actividad laboral, la personalidad, los gustos o el comportamiento. Entonces ahora los invito a que pensemos lo del documento de identidad. Este es un DNI que todos conocemos. Veamos qué lleva dentro. Tiene apellido y nombre, ¿sí? Tiene el sexo, tiene nacionalidad, ¿sí? Tiene la fecha de nacimiento, ¿sí? Y en el dorso, nuevamente, y la foto, bueno, una imagen, ¿no? El nombre, un número de documento, la nacionalidad nuevamente y diferentes fechas, ¿sí? Lo que también veníamos diciendo, y que, bueno, en nuestro país hubo
un gran recorrido respecto de esto, es el derecho a la identidad. El 22 de octubre, dentro de poco, es el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Vamos a pensar otras de las variables, otras de las incidencias, que es lo que se conoce con el término de identidad cultural. Este concepto implica todo aquello que tiene que ver con las creencias, tradiciones, símbolos, comportamientos, valores, orgullos, que comparten los miembros de un determinado grupo de personas y que son a su vez los que permiten la existencia de un sentimiento de pertenencia. Esto es fundamental. Este sentimiento de pertenencia ayuda a que, a pesar de las diferencias individuales, los miembros puedan tener algo en común. No es lo mismo ser de una provincia que de otra, no es lo mismo ser de un país que del otro. Esta puede ser definida también por oposición a otras. Esto significa que un grupo puede ser identificado como tal justamente porque presenta diferencias explícitas y notables que permiten establecer la existencia de distintos grupos. Esto nos lleva a reflexionar sobre la deconstrucción de la identidad considerada como naturaleza humana. Entonces nos lleva nuevamente a pensarla como una construcción, una producción dentro del intercambio, dentro de las experiencias y vivencias intersubjetivas y transsubjetivas. Los niños y sus progenitores, pero sobre todo los niños, están en contacto con diferentes fuentes de placer y de información, tal como lo vimos, de las que surgen en el ámbito, muy diferentes de las que surgen en el ámbito familiar. Cada vez esto se realiza más temprano. Los hijos pasan a tener contacto directo con un medio social por fuera de lo familiar y aportar esas marcas de subjetividad y erogenicidad que le vienen desde afuera de la familia. En primer lugar, como ya venimos diciendo, uno de esos lugares son los medios. Y para verlo, vamos a tomar a nuestra querida Mafalda. En este relato de hace tanto tiempo, Mafalda está sentada delante de un televisor desenchufado. Entonces el papá le dice, ¿qué haces ahí con el televisor desenchufado? Y Mafalda le dice, pensar. Alguna vez quería darme el gusto de poder pensar mientras estoy sentada mirándolo. Dijimos los medios, hablamos de los medios, hablamos del entorno. Entonces ahora, si nos tienen un poquitito de paciencia, vamos a pasar un video que va a ser transmitido desde otra fuente. Hay días que un partido de fútbol puede convertirse en algo único y especial. Algo que una de por vida a un padre y a su hijo. Porque la primera vez siempre está llena de interrogantes, Acá, sí. de inquietudes. La de arriba. Para eso está papá, para indicar el camino más correcto. Ay, perdón. Disculpen un minutito. Estas fueron las cuestiones también que nos demoraron un minuto en el comienzo. Bueno. Y ahora desapareció. Ahí. Hay días que Ahora un sí. partido de fútbol puede convertirse en algo único y especial. Algo que una de por vida a un padre y a su hijo. Porque la primera vez siempre está llena de interrogantes, de dudas, de inquietudes. Pero para eso está papá, para indicar el camino más correcto. Porque sí, esto es un partido de fútbol. Y en él la gente grita y hace gestos que nuestro peque no termina de comprender. Chupete en la boca y al fútbol.
a esa primera vez, porque el peque parecía no entender nada. En cambio, papá conocía lo que significa sufrir por los colores de su Málaga. Es que a veces los papeles se intercambian. Y su padre está irritado, tenso, y no entiende lo que sucede. Ahí surge su hijo para consolarlo y darle un mensaje de ánimo, una buena palabra que genere la sonrisa cómplice entre ambos. Nuestro peque acaba de llegar a esa fase, digamos, fusión con el ambiente. Él a su ritmo, con papá llevando la batuta siempre por delante. Fase que desencadenaría en cómo celebrar un gol. Pues así, chupete fuera y ese gritito que le hace sentir más próximo a papá, más hombre. Como ya tenía experiencia, la celebración del segundo gol mejoró aún más al primero. Nuestro peque sentía la rosalera a sus pies. Fuera chupete. Y abajo él, papá, que le había llevado a eso que llaman fútbol y que le deja con esta cara de alucinado. Papá también enseña a su hijo a cantar y liberar tensiones. Pero este final estaba destinado a ser la primera vez más feliz del mundo. Ahí estaban padre e hijo, unidos bajo un mismo signo, el fútbol, compartiendo cariño, ilusión y complicidad. Aunque a papá se le olvidara contar cómo celebrar el pitillo final. Ellos estaban ahí, juntos, en medio de toda esta locura, coreando al héroe de la noche. Quizá sin saber ni ellos mismos que los verdaderos héroes eran un padre y un hijo unidos como nunca por el fútbol. Bueno, en la Argentina nosotros tenemos mucha gente que habla de fútbol. Entonces, uno de ellos es el conocido Eduardo Sacheri, que es quien escribió La pregunta de sus ojos, de la cual se hizo la película El secreto de sus ojos. Eduardo Sacheri es un amante del fútbol. Entonces, él escribe varias cosas sobre fútbol, pero dice esto que lo quería compartir. Así como antes vivías en un barrio donde la gente tenía un perfil de laburo determinado y lo mantenía a lo largo de toda la vida, o había identidades políticas, pertenencias religiosas o modelos familiares que tenían una estabilidad mayor, el fútbol era una cosa más. Ahora esas identidades están mucho menos estables de lo que estaban, y el fútbol es una identificación absolutamente abstracta e ideal. Es un amor que depositas en una camiseta y estás mucho más a salvo de las circunstancias concretas. Entonces nos permite que esa idealización esté mucho más a salvo, a contramano de ciertas evidencias concretas que nos harían ser un poco menos pródigos en esa identidad. Por empezar, es un juego. Tener un juego que te acompañe toda la vida es un privilegio. Pobre del que no juegue algo, y el fútbol es mi juego. No me gusta ser un panegírico del fútbol porque el fútbol, como todo, tiene cada personaje. Pero a veces me cruzo con alguien que no me gusta y pienso, ¿sabés qué bien te hubiera venido jugar al fútbol? Esto es la frase que les queríamos dejar. Digamos, tener un juego que te acompañe toda la vida es un privilegio. En nuestro país, en muchos lugares, y en muchos lugares fútbol es un gran aliado. Y, digamos, es parte de la conformación de la identidad. Ahora bien, ahora vamos a otro de los ítems, identidad nacional. La identidad nacional se puede dar
por el hecho de compartir costumbres o tradiciones. Por otro lado, es aquella que vincula a los individuos con la nación de la cual forman parte. Esto se puede dar por el hecho de compartir ciertas costumbres o tradiciones, religión, cosmovisión, comportamientos, por habitar el mismo territorio o por tener los mismos sentimientos de pertenencia. La identidad nacional se basa en una condición social, cultural y espacial. Es la identidad basada en el concepto de nación, es decir, el sentimiento de pertenencia a una colectividad histórico-cultural definida con características diversas, con rasgos de cosmovisión definidos con mayor o menor localismo o universalismo, desde la cultura a la civilización, costumbres de interacción, organización social y política. La identificación con una nación suele suponer la asunción, con distintos tipos y grados de sentimientos, amor a lo propio, odio, temor, orgullo, fatalismo, victimismo, un sentimiento de las formas concretas que esas características toman en ella. Se da simultáneamente a otras identidades, tanto individuales como colectivas, basadas en otros factores, lengua, raza, religión, clase social, asumiéndolas, superponiéndolas, ignorándolas o negándolas. Suele tomar como referencia elementos explícitos, tales como símbolos patrios, símbolos naturales y signos distintivos. Lo del mate para nosotros es un símbolo que nos va identificando. Bueno, y así llegamos. Hemos pasado por la identidad personal, por la identidad cultural, por la identidad nacional, y llegamos al yo soy. En este sentido, y retomando cuestiones que ya vimos, vamos a volver a hablar de algunas fuentes de algunos autores, grandes autores de la psicología, como Donald Winnicott. Él habla de la capacidad para estar solo, para jugar a solas, y lo dice como capacidad, es decir, es un logro. Un niño llega a lograr una capacidad para poder jugar solo. Esto constituye uno de los signos de la madurez en el desarrollo emocional, entendiendo que la experiencia que lleva a establecer esta capacidad es la de estar solo en la infancia y en la niñez, pero mientras alguien más esté presente. Ese es el primer punto. La experiencia puede producirse en etapas muy tempranas en las cuales la inmadurez del niño, la inmadurez del yo, requiere ser equilibrada por un auxiliar, en general por la madre. Alguien disponible y presente, un individuo integrado, se puede presentar como yo solo, y eso lo hemos escuchado, diferenciando tanto lo interno de lo externo. Esta percatación se construye a partir de la existencia ininterrumpida de una madre confiable. Presencia continua y confiabilidad operan en la base para construir la existencia, para la maduración del niño. Con el paso del tiempo y la madurez, quedan entonces posibilitadas la introyección de esas figuras de amparo, de todas las funciones que lo fueron rodeando. De ese modo el niño se vuelve capaz, sí, ya de estar solo sin la presencia de otro. Entonces ahí llegamos nuevamente al yo soy. Este reconocimiento en ser es solo alcanzable gracias a la existencia de un entorno protector que ampare, que promueva en el niño reconocerse en el yo soy. Otro autor habla de lo que llamamos perseverar en el ser. Este autor es Nacio, es un argentino que vive hace muchos años en Francia. Y él dice, bueno, lo que está expuesto en la diapositiva. Todo ser, por el mero hecho de existir, tiende a continuar existiendo y se esforzará por todos los medios posibles a perseverar en su ser,
repetirse y conservarse más allá de las vicisitudes de la existencia. Entonces vamos a nuestra tarea cotidiana de casi todos los días. La intención de la tarea es que docentes y auxiliares tienen en sus manos la generación de un entorno de continuidad y estabilidad, tanto en las figuras de referencia como en la frecuencia en los tiempos del efectivo trabajo presencial. Dentro de ese encuadre sostenido se genera un efecto de ir reconociéndose en el tiempo, así como un efecto de apropiarse, de apropiación de esas producciones que colaboran en el reconocimiento de un recorrido propio que hace a la historización personal e identidad. Entonces volvemos, el yo auxiliar, la capacidad para estar a solas, el entorno amparador, el reconocerse en el tiempo nos dan la conformación del yo soy y el nombre propio. Entramos en la temática del nombre propio. No es lo mismo ser nombrado que no serlo. Nunca es indiferente el nombre. El nombre propio siempre va en mayúscula o también encomillado. Inscribir un nombre requiere de un otro, no se puede hacer solo. Es un acto que viene de otro, madre, padre, familiar. Se encuentra relacionado al origen, al sistema de parentesco y es una referencia identificatoria. Le permite definirse en términos de identidad personal, pero también colectiva, familiar, nacional. Ahí volvemos y recordamos la cuestión del DNI. O la partida de nacimiento, ¿no? Ese nombre y apellido le permitirá reconocerse como ser. El nombre propio viene de otro. Y acá nosotros les queríamos traer alguna cuestión de la teoría de la cábala, lo cual es muy interesante. Porque considera que el ser nombrado posibilita la existencia, la determina. El nombre, considera la cábala, se relaciona con el destino. El cambio de nombre es el cambio de destino. Hay un autor que es muy interesante de leer, que se llama Gershon Scholem, que es estudioso de la cábala y dice: las letras y los nombres no son solo medios convencionales de comunicación. Cada uno de ellos representa una concentración de energía y expresa una variedad de sentido que es absolutamente imposible de traducir. Si volvemos al psicoanálisis, a los estudios en psicología y acerca del desarrollo humano, una psicoanalista argentina, Beatriz Janín, cuando refiere que un niño nace en un mundo de palabras y es en relación con otros que lo erogenizan, prohíben, lo ven lindo, grande, fuerte, débil. Así su psiquismo se va constituyendo. Otra psicoanalista, lamentablemente fallecida, Silvia Bleichmar, dice: en la consideración de considera la infancia como tiempos de estructuración del aparato psíquico, tiempos de estructuración de lo imaginario, de lo originario. Durante esta gran temporada de estructuración del aparato psíquico del psiquismo, de representaciones como movimientos fundacionales se van integrando. Los historiadores sostienen que la historia, como ya dijimos, no es solamente sobre hechos pasados, sino que cotidianamente se va complejizando. Los procesos de historización son siempre parciales, dice Silvia Bleichmar. Se trata de otorgar un ensamblaje a esos elementos que han quedado a la deriva y propiciar la ligazón. Acá tenemos una diapositiva que nos va mostrando los diferentes puntos. La propia historia. En un inicio el niño está sometido pasivamente a los hechos del entorno en el cual nació. Ya hablamos. El propio sujeto puede abrir un nuevo orden de significación historizante, subvirtiendo esa historia escrita por otros.
cambiando esa historia relatada hacia él y para él y su entorno. Otra cuestión, se dan continuamente movimientos de armado de teorías, de simbolizaciones, de historia. Digamos, la historia y la identidad no es algo que condene, no es algo fijo, no es algo rígido, está en movimiento. Entonces, construir una historia es establecer y crear lazos, simbolizar, dar un sentido que repercuta como un entramado de unidad. Y hay una canción que cada uno puede cantar en su mente, que es "Quien quiere oír que oiga". Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia. Quien quiere oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. La cuestión es tejer sin cesar nuevos vínculos, tejer una nueva trama, una nueva unidad, como en un tejido. Trama, cadena, se van entremezclando apretadamente en un mismo todo. Cada una sostiene a la otra, sin obstante, confundirse. Historizar es hacer entrar en una historia, hacer entrar en la historia, del mismo modo que para la historia humana sucede para el individuo y singularmente para el niño. El niño está sometido a los acontecimientos, ante los cuales muy a menudo es pasivo y de los cuales solo comprende inicialmente muy poco. De modo que no tiene más solución que historizar esos acontecimientos que sufre pasivamente, es decir, contarse historias para ponerlos en orden, tanto mediante cuentos o mediante esa famosa considerada novela familiar, o también por medio de lo que denominamos teorías. Todo ser humano busca unificarse, comprenderse, sintetizarse, dar un sentido a su vida o hacer que vuelva a tener sentido algo que lo ha perdido. Llegado al tiempo de la escuela, que es lo que llamamos tiempo de latencia, hará entonces falta un trabajo de subjetivación que posibilite pasar al deseo de aprender, afianzar la identidad, pensarse a sí mismos y relacionar sus acciones con sus rasgos de personalidad y con sus sentimientos, lograr una creciente capacidad para la autonomía y la historización de sí, que se expresaría en términos de Pierre Lanier, como ya dijimos, un proyecto identificatorio, que preservando aspectos del pasado ofrece al yo una imagen a futuro y le otorga sentido. Nosotros como equipo hace ya muchos años trabajamos en hogares de tránsito, los pequeños hogares convivenciales que alojan niños y niñas separados judicialmente de sus padres por diversos motivos. Puede ser abandono, violencia, adicciones. Hay intervención de un juez y los niños son llevados a hogares de tránsito. En esos hogares trabajamos con todo un equipo formado también por estudiantes y nuestra idea rectora es trabajar en pos de la subjetivación de esos niños, de estar presentes una vez por semana. Por eso dimos vuelta una y otra vez y les volvimos a insistir sobre la cuestión presencial. No es lo mismo estar que no estar. Y en esos hogares el trabajo se realiza en torno del juego, del aprendizaje, respetando los tiempos individuales. Nosotros trabajamos con
niños pequeños, con un equipo de estudiantes, y los estudiantes van haciendo informes y van elaborando cuestiones. Nosotros les vamos a presentar hoy 2 cuestiones, 2 relatos que están escritos pero que también voy a leer. Este se llama El nombre propio. Hace ya varios años trabajé en un espacio individual con una niña de 9 años. Su deseo más profundo era tener una familia que la cuide y no la trate mal, como le había pasado anteriormente. Nos veíamos todos los lunes en un espacio grupal y ella nunca recordaba mi nombre. Me lo preguntaba varias veces en cada encuentro, pero el siguiente encuentro no lo recordaba. Finalmente un día me dijo, Vero, ¿jugamos juntas? Y por supuesto pasamos el resto del taller jugando juntas y el resto de los meses que siguieron. Pidió tener un espacio individual conmigo y luego de consultarlo y evaluarlo con el equipo lo consideramos pertinente. Empezamos a trabajar juntas y a solas, además del espacio grupal. Siempre me pedía que le llevara algo, cualquier cosita, me pedía que me acuerde de ella. Así ella sabía que, aunque no estuviéramos juntas, era alguien para otro. Seguían siendo alguien aún en su propia ausencia. Al consultarle si en el hogar no le daban útiles, la respuesta fue contundente. No, ella quería algo propio. Comenzamos a ponerle su nombre a todos los lápices, pero aparecieron diferentes nombres. Rosa María y María Rosa. Estaban haciendo unos cartelitos, como unos papelitos con los nombres para pegarle a los lápices. Entonces, la estudiante puso Rosa María y la chica puso María Rosa. La estudiante siguió la normativa del nombre y la nominación que se usaba en el hogar, y la nena otra. Entonces la estudiante sigue. Le pregunto entonces, ¿cómo era que se llamaba? Y me contesta, como vos quieras. A lo que le respondo que no, que su nombre era un nombre, que sus papás le habían elegido para ella, y que ella podía decidir usarlo así o no. Ella podía elegir cómo llamarse. Después de unos instantes me pidió que si yo no me enojaba, cambiáramos los que yo había escrito y que era seguir la nominación que le daba el hogar. Unos meses más tarde, finalmente se cumplió su deseo y fue adoptada por una familia. Ella les pidió algo importante antes de ser adoptada. Pidió conservar su nombre y su apellido. Acá les vamos a presentar otro relato que nos pareció bastante importante también presentarlo. Este que vimos recién tenía que ver con el olvido de los nombres, con lo propio, lo común, lo grupal, el perderse en lo propio y el por fin recuperar lo propio. Y este nos acerca a otra cuestión. Emma eligió jugar conmigo, un juego de cartas, en donde quien encuentra 2 objetos iguales se lleva las mismas. Ella es muy rápida en el juego, observa y atolondrada señala los dibujos, pero no sabe el nombre de las cosas, desconoce de la nominación. Y en su lugar dice, este coso. Le digo el nombre de los objetos. Me apura, me grita. Dale, tira. Todo rápido. A veces me saca la carta de la mano, sin disfrutar de la pausa, necesaria para poner un intervalo, como el nombre del objeto. No aparece como tampoco el disfrute ni la risa. Le propongo ir más despacio. Luego de varios días y diversos momentos de juegos, cuando señala la pregunta, ¿qué es esto? Y de este modo ella también observa que sigue siendo rápida para encontrar el par de objetos y puede seguir siendo ganadora. En otro encuentro, al cierre del taller, rompe en llanto desconsolado. Quiere seguir jugando con las cartas. Sosteniendo ese momento, intenta ofrecerle las cartas hasta el próximo lunes, pero ella afirma querer jugar a las cartas conmigo.
no da igual con quién. Es algo que se puede sumar a la respuesta de a qué vamos al hogar, que no solo vamos a jugar. Algo del espacio se va delineando y solloza cuando me ve irme, apoyada en sus brazos en la mesa. Parece no escuchar que le prometía volver, que volvemos todos los lunes. El lunes siguiente dijo, ¿volviste? ¿Jugamos? Emma todavía no decoró su carpeta. Nosotros les damos una carpeta individual a cada uno para que guarde sus cuestiones personales y las guardamos en un baúl con candado hasta el siguiente lunes. Emma no había decorado todavía su carpeta, pero en ella guardó hojas que retiró de un bibliorato grupal en el que hay dibujos y mensajes de chicos que estuvieron en otros años como de estudiantes participantes del programa. Recuerdo el día en que desarmó el bibliorato tirando las hojas, queriendo quedarse con la mayor cantidad posible para tener más en su carpeta que otra nena. Le dije que no las tirara y que las cuide, porque son cosas importantes. Ese día no quiso guardar en el baúl la carpeta, lloró mucho reclamando que era suya, que se tiraba arriba del baúl pidiendo que le diéramos su carpeta porque tengo cosas importantes. Ese día nos acompañó a dejar los baúles guardados y quedó sollozando y reclamando en un rincón, aunque por momentos parecía más calma. Retomó el lamento cuando nos fuimos. Otro lunes armamos una casa de papel que decoró con corazones. Otra vez no quería guardar. Se fue al patio a sentarse sobre su carpeta, sin llorar. Ella decía que era suya. Ato decidió darnos la carpeta con algunas hojas y se quedó con otras. Sin embargo, antes de irnos, vino corriendo y afirmó: guardame estas hojas también, porque no quiero que se pierdan. Ese lunes nos saludó a todos con una sonrisa. Hoy su carpeta permanece en el baúl y ya la distinguimos de las demás porque dice su nombre con colores y cintas brillosas. Digamos, acá vemos todo el tránsito. Una nena, hasta incluso podemos ver lo que les decíamos de la capacidad de jugar a solas. Puede quedarse a solas, pero primero tuvo que estar con alguien. Otro autor, Laplanche, dice: el ser humano es historizante, en el sentido que busca unificarse, comprenderse, sintetizarse, dar sentido a su vida o hacer que vuelva a tener sentido algo que lo ha perdido. En los relatos anteriores vemos cómo se va dando vuelta y se va girando en torno a los recuerdos y rearmando y dándole un sentido y un valor. Todos conocemos y todos sabemos, ahora mismo, cada uno puede bucear en su memoria recuerdos aislados, vividos, sensaciones auditivas, táctiles, que impregnan nuestra memoria. De eso armamos, los recomponemos, armamos una historia, los simbolizamos, los enlazamos. Como dijimos, si el bien el chico es antecedido por padres con historia, construir una historia es establecer y crear lazos, simbolizar, dar sentido. Y le va a dejar un sentido de unidad. Así establece continuidad. La sensación de continuidad temporal se encuentra enlazada y sostenida por la construcción histórica y los procesos identificatorios. Es un factor esencial la historicidad en el proceso identificatorio. Es indispensable para que el yo alcance el umbral de autonomía exigido por su funcionamiento. Hay un autor argentino ya fallecido, Fernando Ulloa, que trabajó mucho en las instituciones y en lo comunitario. Cuando él habla y trabajó sobre todos estos temas, dijo que la cuestión de la violencia es necesario identificarla, la real, la objetiva, la material,
Por otro lado, hay que identificar las marcas singulares, tanto en el cuerpo como en el psiquismo, qué recepción y el enlace en la temporalidad propia del sujeto. Dos personas que atraviesan lo mismo no les queda lo mismo. Y por otro lado, hay que tener en cuenta la comunidad que nos rodea, el entorno, la justicia, los medios. Para ir cerrando, no queremos dejar de traerles nuevamente la cuestión de una consideración de UNICEF que ha trabajado en estos últimos años un cambio de paradigma en relación a pobreza. Ahora se trabaja la pobreza multidimensional, ya hace muchos años. Hay varias dimensiones, son muchos los factores que se toman en cuenta, pero no queríamos dejar de mencionar que una de las 10 dimensiones son nutrición, salud, educación, información, saneamiento, vivienda, ambiente, violencia, trabajo, juego e interacción. De acuerdo con estas mediciones de UNICEF, las privaciones en información, es decir, acceso a Internet, televisión, teléfono fijo y móvil y computadora, protección contra la violencia doméstica, salud y el tiempo para jugar son en ese orden las más importantes en Argentina. Teniendo en claro esto, lo que les queremos transmitir es esto que decíamos antes de la historicidad y el reconocerse en una continuidad de existencia. La experiencia intra y transsubjetiva estable y continua como sujeto social y sujeto individual le permite a los niños poder transcurrir en la construcción de una historia abierta, modificable y poder reaccionar frente a la frustración con creatividad. El lugar de la escuela como oportunidad de una experiencia estable, continua, acompañante, abierta y potenciadora. El rol del docente como modelo de identificación, acompañante en la búsqueda de lo propio y singular de cada uno de los niños. Una instalación de continuidad de existencia simbolizando aquello que permanece frente y durante la continuidad de cambios propios y también del entorno. Bueno, ahora vamos a detener un ratito. Sí. Vamos a hacer una breve pausa. Yo quería por ahí, para redondear un poquito las dos presentaciones, no sé si hay preguntas o, bueno, por ahí en el recreo pueden mandar preguntas. Digamos que me parece que para redondear lo que vimos hasta ahora hay un yo soy quien soy, desde la identidad personal, cómo se construye la red de significaciones, y me parece que lo que hemos visto tenemos el adulto a cargo, la familia, los adultos representativos del mundo extrafamiliar de la cultura, docentes, profesionales, etcétera, y otro nivel, que es un poco lo que estuvimos viendo, los medios y los ídolos, con los cuales no hay una vivencia intersubjetiva y afectiva, pero sin embargo tienen una gran pregnancia en la construcción de la identidad, y me parece que estos tres niveles también son algo de los cuales se sirve la educación para sostener en esos ídolos que no son parte de una vivencia intersubjetiva, pero a partir de la vivencia intersubjetiva con quien transmite esos ideales de cultura, algo de esta complejidad puede estar, y creo que todo el tema de la educación, los docentes, bueno, tenemos este compromiso tan difícil, que también lo tenemos nosotros como docentes universitarios, que todo el tiempo tenemos que ver cuáles son las banderas de la causa que hace que el estudiante esté más comprometido, más implicado, y en todos los niveles de transmisión me parece que esto es muy importante. Así que bueno, esperamos motivarlos para que en el break piensen preguntas y las podemos contestar en la segunda parte. ¿De acuerdo? Bueno, hasta luego.